Muy buenas a todos y bienvenidos a Barra Ideas. Bienvenido al médico de los restaurantes que ya está aquí de vuelta. Estamos con Roberto Ruiz Rúa, el médico de los restaurantes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy emocionado. ¿Qué te ha parecido esta cálida bienvenida? Bueno, espectacular, ya tenemos sintonía. Bueno, a ver, queríamos grabar Roberto y yo este vídeo desde Barra Ideas, porque al final, para mí desde Barra Ideas está claro, ¿no? El objetivo de este proyecto, de esta iniciativa dentro del medio, porque de alguna vez queremos daros voz, queremos daros identidad, queremos daros pues un espacio donde podáis participar, que no solo pues hay expertos o nosotros escribamos, sino que también nos podáis contar y explicar vuestras preguntas, vuestras dudas que tenéis en el vuestro día, que os sintáis acompañados y quién mejor para liderar esta iniciativa que Roberto. Cuéntanos, Roberto, ¿de dónde nace esa idea de ese concepto del médico de los restaurantes? ¿Qué es el médico de los restaurantes? Pues mira, esto es una evolución de un poco de todos estos años, desde montar un bar y sobrevivir. Al final yo me di cuenta cuando ayudaba a los propietarios de restaurantes y los emprendedores que primero que tenía que buscar un lenguaje como más próximo y más cercano para que entendieran la figura del consultor. Y luego hay un componente que yo creo que cada vez está más en boca de todos, que es la necesidad de entender la hostelería, la restauración desde otro punto de vista. Con estos elementos pues nace un poco la figura del médico de los restaurantes, que es una evolución de la figura del consultor, pues yo creo que es más cercana, más próxima y yo creo que más actual. Así que, y bueno, y por supuesto, gracias a Barra Ideas, al esfuerzo que hemos hecho durante la temporada pasada, hemos ido recapitulando consultas, que se ha convertido eso en una verdadera biblioteca de conocimiento. Y yo creo que ha sido como la gota definitiva la temporada pasada para darle ya forma al médico de los restaurantes. Bueno, y todo lo que viene esta temporada que estamos preparando tú y yo, que va a ser otro avance y otra evolución del médico de los restaurantes. Yo diría, en síntesis, que el médico de los restaurantes es una forma de acompañar, guiar y orientar a los propietarios y los emprendedores pues un poco más próxima, más cercana, más de 2025. Es así como yo lo siento. Sí, yo cuando empecé en el mundo de la consultoría, que no tenía mucha idea al principio, ¿no? Porque yo vengo pues de, al final de la base, ¿no? Desde cero, pues al final, pues encargadito, tal, director, llevas local, 2, 3, 5, 10, ¿no? Y vas creciendo, pero hasta cierto punto nunca conocía la figura del consultor o la percepción que tenía de la figura del consultor era de una figura, pues quizás que venía de fuera. Obviamente hay de todo y ahora tengo otra perspectiva mucho más profesional y mucho más seria que entonces, ¿no? Pero esa visión de quizás de independiente al principio era pues esa figura que venía de fuera, pues te cobraba una pasta, te decía cómo tenías que hacer las cosas y se iba, ¿no? Y está muy bien profesionalmente porque al final la figura del consultor es muy importante y cobra lo que tiene que cobrar por el trabajo que hace, está súper merecido, o sea, no ese es el juicio, pero sí que es verdad que hay proyectos quizás más pequeños o que no se atreven a contratar una consultoría o que no tienen el presupuesto, ¿no? Y entonces allí hay como vacante una figura intermedia de tener acceso a preguntas, ¿no? Porque cuando eres un restaurante independiente o estás empezando a crecer, pues tienes muchas preguntas, te sientes muy solo y yo creo que esto es ideal. Cuéntanos, ¿cómo funciona la figura del médico? ¿Le das respuestas, das consultoría? ¿Qué es lo que hace el médico? Bueno, el médico, como tú muy bien has indicado, es una evolución de la consultoría. La hostelería está evolucionando, sobre todo desde, yo creo que desde la pandemia, estos 5 últimos años han sido increíbles. Entonces, el tener un profesional próximo, cercano, con afecto y cariño, pues crea otra imagen de lo que tú muy bien indicabas, ¿no? Cuando hablamos de consultor, todos pensamos chaqueta, corbata, los Big Four. Yo creo que hacía falta otra figura más cercana. Entonces, desde el médico, lo que estamos haciendo ahora mismo es tan sencillo como cualquier duda, pregunta que tengas de operativa, de marketing, de recursos humanos, bueno, de cualquier dolor que tenga ese propietario o ese emprendedor, pues nos escribe esa comunicación, que como bien os estamos indicando abajo, estamos abriendo más canales para que tengáis más posibilidades a través de mi perfil de LinkedIn, de Instagram, de Barra Ideas,
y recibimos la consulta y entonces esta consulta lo que hacemos es responderla. ¿Vale? Entonces, se da una respuesta básicamente inmediata, depende un poco del volumen, pero vamos, prácticamente en 24, 48 horas ya tienes tu respuesta y siempre es una respuesta pues desde la perspectiva de la consultoría en el que os vamos a dar opciones y soluciones, siempre de una forma empática, porque yo creo que sobre todo lo que caracteriza al médico de los restaurantes, que es una novedad y que yo quiero de verdad públicamente agradecerte a ti y a Barra Ideas cómo habéis abierto las puertas a esta nueva hostelería. Yo creo que como seña de identidad de la nueva hostelería es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, el dar una respuesta desde la empatía, ¿no? Desde entender a ese propietario que a lo mejor no tiene todos los recursos a su disposición, pues por ejemplo, si ahora de cara a las Navidades, ¿no? Si tiene que preparar una campaña de marketing, pues se pueden hacer cosas muy potentes sin tener que invertir o desembolsar grandes cantidades de dinero. Entonces, en resumen, se trata de dar una respuesta a esas dudas, esos dolores. Yo empleo mucho la palabra dolor porque las operaciones que son muy absorbentes y son muy complejas y de forma prácticamente inmediata damos respuesta y a veces también se generan recursos complementarios como ebooks que ya tenemos en Barra de Ideas o incluso nuestra propia biblioteca de conocimiento nos sirve para reforzar esas dudas que nos plantean los propietarios o los emprendedores. Bueno, más o menos, ¿no? Ha quedado, ha quedado Sí, claro. sí. Creo que lo vamos cogiendo, lo vamos cogiendo. Podemos decir quizás que funciona como un doctor de cabecera corriente en el que al final cuando tienes algún síntoma, tienes alguna pregunta, no estás seguro de algo, vas, preguntas, ¿no? Y tú pues nos das tu lectura con tus conocimientos y experiencia en el sector y como consultor. Y a partir de ahí, pues si hace falta algún especialista o algún complemento, ¿no? Tipo este ebook o alguna cosa, pues tú pues, puedes recomendar, ¿no? Y encaminarnos hacia ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese es un poco el discurso tradicional que suele emplear, ¿no? Que cuando te duele la cabeza o te duele o tienes un resfriado, lo que vas es a tu médico de cabecera, él en base a un diagnóstico y una observación te prepara un tratamiento y bueno, y esa es un poco la comparativa con el médico de cabecera que es súper acertada. Bueno, pues eso es lo que hacemos desde el consultorio, dar una respuesta a ese tratamiento y luego si, oye, si necesitas más ayuda, que es un poco lo que estamos ahora viendo, cómo le vamos a dar continuidad, ¿verdad? Pues os solemos recomendar pues, un consultor que te pueda guiar y acompañar en el proceso. Por ejemplo, tú estás especializado en temas de rentabilidad. Oye, pues si hay algún propietario que necesita mejorar sus números, hacer más eficiente su negocio o directamente necesita hacerlo más rentable, pues para mí lo que intento es trazar ese puente, ¿no? Para que, oye, pues habla con John, que te puede guiar y acompañar. O sea, ese es un poco, ¿verdad? El reto que tenemos este año de que no, ir un poquito más allá del consultorio. Yo creo que es el objetivo que bueno, que tenemos tú y yo de impulsar el médico y llevarlo un poco más allá. Pero sobre todo lo que se trata es crear un entorno de confianza, algo diferente. Esto es algo que estamos haciendo pionero a nivel mundial. Esto, que yo sepa, no lo está haciendo nadie. Desde una perspectiva profesional, dar una respuesta totalmente gratuita. Es como un banco de tiempo, igual que donamos y ayudamos a otras cosas. Yo creo que lo que nos une en Barra de Ideas es ayudar al propietario desde el corazón, con ganas de impulsar el sector y sobre todo, John, de ayudarle. Mira, hace poco publicaba yo todos los cambios que vienen en 2026, ¿verdad? Pues afrontarlos no desde el miedo, sino desde la confianza, desde la oportunidad. Y ese yo creo que es el espíritu que nos ha unido en esta maravillosa publicación como es Barra de Ideas, que al final es el punto de encuentro de la nueva hostelería. 100%, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final se trata de fortalecer y de aprovechar la comunidad, ¿no? De hacer comunidad y aprovechar esta comunidad para nutrirnos los unos de los otros, ¿no? Al final, pues es que hay dudas que cuando a mí me pasa, ¿no? Leyendo muchas veces la sección del médico, que digo, ostras, es que esta pregunta seguro que se la han hecho muchas personas. Y a veces ya no es solo lo que preguntamos, sino también con las preguntas o con las respuestas que le damos a otras personas, también se solucionan a veces problemas propios. Yo te quería hacer una pregunta y es,
¿Para quién está pensado el doctor? O sea, hay que recurrir al doctor o escribir al doctor cuando ya está en una situación límite. ¿Es para preguntas más sencillas? ¿Quién puede preguntar o quién debería, a quién animas a preguntar y a participar? A ver, yo te cuento la realidad, ¿vale? Mira, justo vengo ahora del fisio y ojalá que vinieran de forma preventiva, ¿no? Pero yo creo que desgraciadamente seguimos acudiendo al doctor cuando nos duele, ¿no? Yo creo que tú también como consultor sabemos que nadie sale de su zona de confort hasta que realmente tiene la necesidad. Eh, el médico está dirigido, el consultorio, realmente a todo el mundo, ¿no? Sí que se nota mucho según vamos avanzando durante el año, pues temas ahora que nos acercamos a temas de la Navidad, ¿no? Que entonces las consultas van más dirigidas, pues ya sabes, cómo puedo este año gestionar mejor las reservas de mi restaurante o cómo puedo organizar mejor el servicio, cosas muy dolorosas en el día a día. Yo recomendaría a todo el mundo que tenga una duda, porque la restauración ha evolucionado, cada vez es más compleja, pues que aquí tiene las puertas abiertas y que nosotros con todo el afecto y el cariño les vamos a responder y a generar opciones. Y sobre todo una cosa muy importante que está latente, ¿no? Al final también queremos ayudar a crear una cultura de gestión empresarial. Yo sé que las operaciones son muy absorbentes, que a veces nos abducen el día a día, es decir, que vivimos en acción continua, que hay muy poquita reflexión y al final, si sacas 5 minutos para escribir esa duda, ya estás creando ese hábito de reflexión, de conectar con tu necesidad y desde luego ya verás como esa respuesta la vas a sentir como un verdadero abrazo, porque solo tenéis que mirar, ¿verdad, John? La biblioteca de conocimiento que ya tenemos acumulada de la primera temporada, que es espectacular todo lo que generosamente habéis compartido con nosotros, que lo hemos dejado ahí para que podáis revisar, porque los problemas son comunes a todos. Creemos que somos, ¿verdad, John? Únicos y muchas veces lo de las reservas es un problema que está muy generalizado. Los no-shows, los problemas de cómo organizar las reservas de tanto de Navidad como en momentos de picos de trabajo. En definitiva, lo que se trata es de que vosotros saquéis 5 minutitos que podéis conectaros desde el smartphone, desde vuestro PC, que es muy sencillo, y nos enviáis esa preguntita y ya veréis cómo os vais a sorprender de todo lo que todo lo que vais a recibir desde Barra Ideas. Súper. ¿Cuál es la diferencia? Estamos ya de subidón total, ¿eh? A ver, yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre recurrir al médico de los restaurantes o preguntarle a ChatGPT a ver qué me cuenta? Porque ChatGPT lo sabe todo. Pues mira, sí que es verdad que la inteligencia artificial, me encanta esta pregunta, ¿eh? La inteligencia artificial se está convirtiendo en un verdadero asistente. De hecho, yo ahora una de las cosas que estoy lanzando precisamente es educar a los hosteleros en cómo utilizar la inteligencia artificial como un asistente. Pero está claro que el factor humano es totalmente diferente. Yo, sobre todo, al trabajar desde la perspectiva de la inteligencia emocional, conecto y empatizo a través de esos mensajes que me enviáis, que me da lo mismo que sea por WhatsApp o un email a Barra Ideas o un comentario a través de LinkedIn. Da lo mismo porque ya llevamos tantos años, tanto John como yo, en esto y entendemos y sabemos mirar lo que queréis decirnos. Entonces, la gran diferencia es, sobre todo al trabajar con inteligencia emocional, generas opciones y soluciones siempre teniendo en cuenta los recursos, la energía emocional, el tiempo y el dinero. Y siempre intentamos dar una respuesta que pueda adaptarse a esos recursos y además con este propósito, ¿no? De crear esa cultura empresarial. Y yo voy mucho más allá. Si hay gente que necesita a lo mejor ponerse en contacto con nosotros conmigo, en este caso, vía telefónica, no hay ningún problema. Nosotros queremos avanzar el consultorio y queremos sobre todo, John, darle ese factor humano, ese afecto y cariño, ese abrazo, ¿verdad? Que decía yo antes, que muchas veces el hostelero, que tanto John como yo venimos de operaciones y sabemos perfectamente lo solo que se encuentra con esta toma de decisiones y lo perdido que se encuentra.
¿eh? Entonces es crear ese maravilloso entorno de confianza a través de esa consulta y luego vamos a estar para lo que vosotros necesitéis. Roberto, pero es que yo no quiero que se sepa que te estoy preguntando, ni que salga mi nombre, ni el de mi restaurante, ni mi foto. ¿Esto qué? Bueno, lo entendemos perfectamente. A ver, lo que intentamos hacer es extraer el caso real para compartirlo con los demás y, por supuesto, omitimos nombres, el restaurante, lo que intentamos es cambiarle los nombres para mantener esa conexión cuando otra persona también lo lea, que se pueda sentir identificado, pero a ver, nuestra intención no es poner nombres y apellidos a esas personas, sino extraer ese conocimiento para compartirlo entre todos y crear esa verdadera biblioteca de conocimiento que seguramente va a avanzar y encima es totalmente experiencial, ¿no? Que también me preguntabas ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre inteligencia artificial y en el consultorio del médico? Bueno, pues sobre todo que vamos a ir aprendiendo juntos, que queremos es una información experiencial, que nada tiene que ver muchas veces lo que nos proporciona ChatGPT con luego la experiencia. Insisto, te respetamos. Además, no compartimos todas las consultas. Yo intento extraer aquellas que realmente haya detrás un aprendizaje y siempre con respeto. Si queréis anonimato, anonimato. Eso que cuenten con ello, John. Ahí están como en casa para que se sientan con confianza. Muy bien, voy a ponértelo un poquito difícil. Me Venga. gustaría preguntarte más allá y ya para tantear un poco al médico de los restaurantes, que nos contaras un poco cuál crees tú, desde tu opinión, al final cada uno puede tener la suya, puede hacer su análisis, cuáles crees tú que son los tres retos, si quieres tres retos o cinco, para el sector Horeca este 2026, aquellos retos que van a ser los más complejos o más innovadores o Esto, disruptivos de este año. esto no estaba preparado. Mira, Hombre, momento a prueba. justo ayer escribía yo, porque al final lo bonito de ser consultores es que nosotros siempre estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Lo que va a venir, no desde la ansiedad, sino simplemente proyectando hacia dónde vamos. A ver, y escribía precisamente en LinkedIn que yo os invito de verdad a que sigáis tanto a Barra Ideas como a Roberto Ruiz Rúa en LinkedIn porque es un verdadero hervidero de noticias y de cosas tan interesantes como las que os voy a decir, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay tres retos por aglutinarlo un poco, fundamentales, ¿no? Yo creo que el primer reto, yo voy a empezar de lo más importante, no es menos, pero sí que es verdad que Ujú. sigue siendo nuestra asignatura pendiente, ¿no? Yo creo que el gran reto ahora mismo es el cambio de mentalidad, es el liderazgo empático, un liderazgo basado en la inteligencia emocional y sobre todo, ya lo sabéis, todos los hosteleros tenemos ya de verdad que darnos cuenta que los recursos humanos tienen que estar en el centro de la gestión empresarial. Por más que intentemos esquivar este reto, tenemos ya que afrontarlos este 2026 y vamos a hablar mucho de recursos humanos como en Barra de Ideas. Así que yo creo que ese es el primer reto, ¿no? Yo por eso, que ya sabéis que vengo un poco del futuro, he publicado hace poco el libro Restaurante Emocionalmente Inteligente, que precisamente intento, desde mi humilde opinión y experiencia, pues daros herramientas y recursos para que afrontéis estos retos de forma accesible. Porque al final lo más difícil, ¿verdad, John? Lo tienen ellos que tienen que dar ese paso. A ver, el segundo reto sigue siendo la digitalización, ¿no? Nos cuesta mucho entender la digitalización. Yo estoy apostando ahora para motivaros y para que deis ese paso y para que salgáis de vuestra zona de confort, que la digitalización nos puede ayudar a diseñar nuestro propio estilo de vida, que esto es una cosa que John y yo no hemos vivido. O sea, la hostelería que tenemos ahora mismo, John y yo no la hemos conocido. Por eso queremos deciroslos desde una oportunidad, ¿no? El poder, a lo mejor, de trabajar desde casa, ¿verdad, John? 2 o 3 días, como hacemos John y yo. O sea, la digitalización está para ponernos la vida más fácil. Y yo creo que si le damos ese enfoque a todos los retos que tenemos de la digitalización, lo vamos a abrazar. Va a ser muchísimo más fácil, pero tanto para
las personas que lideran los negocios como para los equipos. Yo creo que vamos bien, ¿no? Que hasta ahora más o menos coincides, ¿verdad? Bien, Y luego bien, el bien. último, pues ya lo sabes tú, que lo hemos estado hablando. Ahora viene un cambio de normativa. Tenemos que entender desde una perspectiva antropológica, social, cultural, política, que estamos en Europa, ¿vale? Y entonces Europa tiene muchísimas cosas maravillosas, pero pertenecer al club de Europa implica también que las administraciones cada vez van a ser más restrictivas. Ya está. Nosotros como buenos juristas, pues esto lo tenemos ya un poquito en mente. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues ya sabéis que viene un cambio el 1 de enero con Verifacture. Lo he dicho bien, John, Verifacture, que yo todavía también me estoy. Y lo Aprobado. eso es, y de vosotros depende, por eso también se acaba el tema de la inteligencia emocional, de vosotros depende que lo veáis desde el miedo o lo veáis como una oportunidad de crecimiento. Pero no solo eso, ya lo sabéis, viene el tema de las monodosis, viene el tema de las terrazas también, viene el tema también de la restricción de la publicidad, porque estamos en una sociedad en la que esto no solo se va a dar en 2026, se va a dar en 2027, 2028. Entonces, en síntesis, yo creo que estos tres ejemplos que he contado, el liderazgo a través de inteligencia emocional, un cambio del modelo y de cambio de mentalidad. El segundo que os he dicho es el reto de la digitalización, pero que lo veáis como una oportunidad para diseñar vuestro estilo de vida. Y todo el tema de legislación, pues es que tenemos que afrontarlo, aceptarlo y verlo también como una oportunidad. Eso es yo, ¿verdad? Como, no sé si tú añadirías alguno más, que te lanzo un poco también la pregunta a ti. Yo lo que diría es, eh, primero, bueno, creo que sí, lo que diría es que creo que el gran cambio, y por eso creo que eres la persona ideal para ser el médico de los restaurantes en Barra Ideas, el gran cambio es la inteligencia emocional. Yo creo que muchas veces hemos dicho que la inteligencia emocional al final está en todo, en cómo nos hablamos a nosotros mismos y nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos gestionamos nosotros mismos, cómo gestionamos a nuestro equipo, cómo gestionamos con nuestros proveedores, cómo gestionamos según qué situaciones en lo personal y en lo profesional. Y al final eso es lo que va a marcar la diferencia y creo que por eso es la figura adecuada para este cargo, entre comillas, de doctor, de médico de restaurantes. Porque muchas veces cuando, y yo lo digo muchas veces cuando doy charlas de rentabilidad, de control de negocio, sobre todo a restaurantes independientes, ¿no? Grandes grupos, pues ya lo tienen súper asumido, ya lo tienen súper implantado, pero restauración independiente y grupos que están empezando a estructurarse, a ordenarse, a tener control de negocio, pero estoy seguro que pasa en cualquier área de gestión, es que la incertidumbre todo el mundo la mantiene. Todo, o sea, no es una cuestión de que no se quiera digitalizar, no es una cuestión de que no se quiera implantar el Verifactu, en muchos casos al menos, no es una cuestión de que no se quiera ser más rentable o tener control de negocio. O sea, yo hablo con restaurantes o con propietarios, con gerentes, con managers, y ellos quieren salir de la cocina, y ellos quieren abrir un segundo local, y ellos quieren sistematizar para trabajar más cómodo, pero no encuentran el momento, no encuentran la situación, no saben cómo encararlo, no saben cómo estructurarlo, ¿no? Se les hace muy grande. Y a veces, pues está bien la figura de la consultoría para dar soluciones, pero creo que también es muy importante esa persona que vaya desencallando, que vaya, yo le llamo ablandando los garbanzos, porque a veces son bloqueos emocionales, que vemos muy claro lo que queremos sistematizar, queremos digitalizar, pero el día a día nos impide avanzar y a veces es simplemente, pues puede ser un gesto o puede ser una opinión que para muchos pueda parecer vacía, humo o banal, pero puede ser como... Tranquilo, descansa, desconecta, piensa cuál va a ser el siguiente paso, no pienses en digitalizar de golpe, digitaliza, ¿qué vas a digitalizar lo siguiente? ¿O qué vas a sistematizar lo siguiente? ¿Sabes? Y a veces ese abrazo, ¿no? Que tú decías, ese ir ablandando los garbanzos, tenerlos en remojo, tal, hace que al final llegues a los objetivos, más allá de lo técnico, porque cuando queremos algo técnico, hay profesionales como los consultores, hay formaciones que nos explican cómo hacerlo. Hay muchísimas herramientas hoy en día, tenemos inteligencia artificial para muchas cosas. Para mí la clave es desencallar eso, ¿no? Ese propietario que quiere salir de la cocina pero está encallado y está encallado emocionalmente en el fondo, ¿sabes? Totalmente, Claro que es un totalmente. sector complejo. No digo que sea fácil y que es una cuestión de que te digan cuatro palabras y ya está. Es un sector muy complejo, con muchas complejidades
y es complejo. Y yo lo sé, y tú lo sabes, porque lo hemos vivido desde las trincheras, ¿sabes? Sí, Porque sí. venimos de abajo, del barrio, de tener negocios, de estar ahí en la cocina o en la sala o donde sea. Entonces, lo sabemos. Pero muchas veces es un tema emocional. Y yo creo que si algo aportas tú al médico de los restaurantes, incluso a Barra de Ideas, pues Mm. es ese punto, ese, ¿sabes? Ese comentario, esa mano encima del hombro de tranquilo, respira, enfócalo de esta forma. Que quizás no va a ser una respuesta súper técnica. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Pero estoy seguro que es muy útil para la gente que tiene esa ayuda y ese apoyo, ¿no? Es como cuando muchas veces se habla de ir al psicólogo, no, ir al psicólogo, yo no, que no estoy loco, ¿no? Al final ir al psicólogo pues, no es por estar loco, ¿no? O no, es pues es un apoyo, ¿no? Que puedas tener emocionalmente o para tener herramientas. Y eso es un poco lo mismo. Yo creo que es súper importante la inteligencia emocional y lo que haces como Sí, médico. además, John, vamos, absolutamente de acuerdo. Yo analizando, o sea, para mí mi punto de inflexión, siempre he manejado herramientas de inteligencia emocional, pero mi punto de inflexión, este verano he estado trabajando a saco con todo el tema de la inteligencia emocional y yo me doy cuenta que cualquier tema, cuando lo pasamos por el tamiz de la inteligencia emocional, es que cambia absolutamente. A ver, yo creo que estamos en un cambio de ciclo, John. Eh, muchas personas ya expertas en el tema de la inteligencia emocional lo decían, ¿no? Me estaba acordando del Sapunset que decía que lo hemos hecho muy bien en el siglo XX, en el siglo pasado, hemos empezado a ser conscientes de que hay que cuidar de nuestro cuerpo y ahora tenemos que cuidar de nuestra mente y de nuestras emociones, ¿no? Yo creo que es el gran reto de la restauración, de la hostelería, y efectivamente, este es el objetivo al final del médico, el daros herramientas, que es a mí lo que más me fascina de la inteligencia emocional es que está al alcance de cualquier persona, que es algo increíble. El poder lo tenemos en nosotros, que una de las cosas que yo estoy trabajando ahora mucho es que también es el objetivo del médico, ¿no? Empoderar a los propietarios y a los emprendedores, el dotarles de herramientas emocionales, de gestión emocional, que les permita sacar su mejor versión. A ver, el reto es complejo, porque esto lo hemos hablado muchas veces John y yo, y es que nos cuesta mucho cambiar. De hecho, mira, voy a compartir, si te parece bien, una anécdota que justo viví ayer y que me parece como muy útil para que vosotros entendáis esta masilla que hablamos de la inteligencia emocional, como me dice mucha gente, es que la inteligencia emocional pega con todo, pues para que veáis lo importante y ratificar un poco lo que os estaba también señalando John. Ayer justo me llamó una empresa tecnológica porque van a tratar el tema de Verifacture y yo le hablé un poquito de lo que hacía porque me invitaban a unos desayunos y tal. Y, y claro, yo le explicaba el tema de inteligencia emocional a un departamento de marketing, oye, con muy buena voluntad, pero me decían, oye, pero esto de la inteligencia emocional, a ver, yo sé que todavía nos falta un poco de cultura, de educación, de entender cómo funciona, pero fijaros que es sencillo cómo lo conectaba, ¿no? Porque en el fondo, cuando os he dicho esos 3 puntos, estaban impregnados de inteligencia emocional, que yo creo que por eso John ha cogido el micrófono, ¿verdad? Y lo has querido subrayar. Y yo les decía, mirar, cualquier cambio como Verifactor nos va a provocar, porque somos seres humanos emocionales, entonces nos va a provocar ansiedad, mucha frustración y mucho miedo. Si nosotros tenemos las herramientas adecuadas de gestión emocional, que muy bien lo estaba diciendo John, esto lo vamos a afrontar de forma diferente, porque al final lo que te proporciona la inteligencia emocional es cuando tú miras el vaso o lo ves medio lleno o medio vacío. O sea, la gestión emocional nos va a ayudar a ser mejores profesionales, mejores personas y una cosa que yo creo que John y yo tenemos clarísimo, ¿no? El buscar, que yo creo que es también el cambio de paradigma, ¿no? Que es de las cosas que cada vez se va a empezar a hablar más. Yo lo estoy viendo ahora en redes, ¿eh? Y es el concepto del éxito en hostelería, ¿no? Nosotros tenemos muy claro, además John y yo, una cosa que compartimos son los mismos valores, ¿no? Además, incluso partimos ahí de una misma formación o de unas mismas inquietudes y que son valores que nos ha proporcionado la hostelería. Honestidad, transparencia, ¿verdad, John? Compromiso, equipo, todo eso lo hemos vivido, si no, no estaríamos aquí tan apasionados. Entonces, perdonadme, que me he ido un poquito, vuelvo a lo que os decía. Entonces, en el desayuno,
que iban a hablar de Verifactor, yo les decía, cualquier cambio que se produzca, cualquier cambio necesita de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional nos va a ayudar a gestionar esos cambios. Perdonadme que es lo que os quería decir y que es el gran reto y que desde Barra de Ideas y del médico cualquier consulta está impregnada de inteligencia emocional, de esos detallitos que vais a poder aplicar en vuestro día a día. Sí, y además, reforzando un poco la idea, que está claro que al final muchas veces tenemos problemas técnicos, pero si haces un repaso también a las preguntas que nos ha ido haciendo la audiencia, muchas son desde la inquietud emocional. Es decir, ostras, pues estoy con un socio, o sea, estoy con un socio y mi socio no viene y yo estoy aquí y tal, ¿sabes? Al final no es una cuestión técnica. O no sé cómo afrontar el tema de los no-shows, ¿sabes? Pues sí que hay una parte de herramientas de cómo dar esa estrategia, pero en el fondo es yo no sé cómo afrontar o estoy en esta situación que es la que me saca, ¿no? O me mueve a ese estado MAF, ¿no? Que tú siempre predicas. Cuéntanos un poco sobre este estado MAF. Bueno, para mí es el punto de partida de toda la metodología del médico de los restaurantes. Yo en 2016, os voy a contar algo muy personal, pero yo creo que al final eh, es lo que conecta, ¿no?, con todos para que entendáis que la inteligencia emocional es una verdadera necesidad. Mirad, yo en 2016 yo ya venía con una trayectoria en consultoría, pero yo me daba cuenta que los asistentes a mis consultas, pues eso, los socios que venían, el propietario con su mujer, pues yo veía de verdad que venían en un estado emocional que al final he bautizado y he denominado como estado MAF, ¿no?, que es la abreviatura o las siglas de miedo, ansiedad y frustración. ¿Y quién no se identifica, ¿vale?, con estos tres elementos? ¿Quién no ha sentido miedo con su restaurante, ansiedad, frustración? Y además estaba muy bien lo que estaba diciendo John, y es que cuando tú lees las consultas es que están impregnadas de este estado MAF. Al final, esa metodología que ya he trabajado, he desarrollado y que, por ejemplo, a través del curso de consultor intento compartir con todos mis alumnos, y sobre todo es algo que se os queda enseguida en cuanto lo veis, lo que hemos intentado desde Barra de Ideas, el dar una respuesta a ese estado, ¿vale? El miedo, al final, ¿cómo lo trabajamos? Pues un primer paso es la información. Nosotros intentamos también, desde el médico, y esta temporada voy a hacer yo mucho hincapié, traeros datos, noticias, números, por ejemplo. Mira, es que me lo decía John y me venía la cifra. El 90% de los problemas en consultoría son de comunicación. ¿Vale? Que además estamos en un medio como Barra de Ideas de Comunicación, que esto es una cosa, por ejemplo, que Noemí, cuando da las charlas, habla mucho de la comunicación, y es que es súper importante. No solo la comunicación de nosotros hacia los demás, sino la comunicación que hacemos con nosotros mismos, cómo nos tratamos. Y ya no os puedo decir, cuando vienen dos socios, te das cuenta de la falta de comunicación que tienen. Entonces, lo que os decía, el estado MAF, miedo, ansiedad, frustración. El miedo con información, fundamental. La ansiedad, esto es una asignatura pendiente del hostelero, que no lo entiendo, ¿vale? Pero que yo quiero daros esas herramientas para que empecéis a planificar. A ver, pensar en el futuro nos genera mucha ansiedad, pero si preparamos una hoja de ruta, si planificamos, ¿verdad, John? Nos vamos a por lo menos a bajar un poquito la ansiedad. Esto no son soluciones mágicas, pero sí que crea hábitos de gestión empresarial. Y por último, hemos dicho miedo, ansiedad, frustración. Es que la restauración vivimos momentos muy frustrantes. Ya hemos visto antes el escaparate que tenemos para 2026, digitalización, madre mía, ¿no?, los retos que tenemos, o el personal, anda, ¿cómo no vamos a estar frustrados? Bueno, pues al final, desde Barra Ideas, intentamos también acompañaros, que no os sintáis solos, porque no es solo los artículos que hacemos en Barra Ideas, es que Barra Ideas, o yo mismo, proporcionamos eventos y espacios, puntos de conexión, ¿verdad, John?, para que nos sintamos acompañados. Como estamos haciendo ahora mismo, John desde Barcelona y yo desde Madrid, para acompañaros un poco y para que veáis que estamos en un cambio de paradigma. Y eso es el médico de los restaurantes. Muy bien, yo creo que define súper bien esto. Y fíjate que al final yo creo que todo en el fondo es cíclico. Todas las metodologías,
al final cada uno le da sus palabras, pero van un poco a enfocar lo mismo, ¿no? Yo desde el control de negocio, rentabilidad, hablo siempre de datos, ¿no? Datos, análisis y decisiones, ¿no? Que al final datos, información, ¿no? Para combatir ese miedo, ¿no? Tú has dicho información, que le llamo datos, datos para saber dónde estás. Cuando tienes datos, ya tal. Análisis, ¿no? Que al final es un poco ese, pues analizar, planificar, definir objetivos, estrategia que te va a sacar también de este estado de ansiedad, ¿no? Y luego, pues obviamente, decisiones, ¿no? Para salir de esa frustración o de ese embrollo y poder avanzar, ¿no? Tomar decisiones y obviamente ejecutar. Pero al final, me resultaba curioso mientras te escuchaba que de alguna forma, pues todo, ¿sabes? O sea, todo tiene un sentido y una coherencia, que no, al final no son fórmulas mágicas. Todos los caminos llevan a Roma. Exacto. ¿Sabes? Lo que hay que hacer es generar estos entornos de reflexión. Y lo que no puede ser, John, es que sigamos mirando la hostelería desde la cuenta de la vieja, el cuento de la lechera y cosas que se han estado haciendo en hostelería y que ya estamos en otro cambio de ciclo. Eso es lo que también, ¿verdad? Queremos inculcaros desde Barra de Ideas, que es cuando hablamos de crear esa cultura empresarial, es un poco a lo que nos referimos. No se pueden tomar decisiones, lo que tú has dicho, sin datos. Y ahora cerramos el círculo. Hoy es una tontería, de verdad, tomar decisiones sin dedicarle un poquito de tiempo a los datos. A ver, que el Excel siempre ha estado ahí, ¿vale? Pero es que ahora con nuestro asistente, como la inteligencia artificial o como el consultorio, ostras, es que yo creo, John, que no sé si coincides conmigo, pero vamos, es que jamás hemos tenido tantas opciones para, ¿verdad? Hmm. Para los hosteleros, para ser Sí, verdaderos, sí. ¿verdad? Empresarios. Que yo Que vengo, no. Sí, sí. Sí. que tú y yo venimos desde, joder, cuando se tomaba, bueno, cuando no había otra opción de tomar las comandas a boli y lápiz, ¿no? Ahora hay muchas opciones. Luego tú decides la que mejor te convenga, ¿eh? Que nosotros no estamos excluyendo nada. Pero lo que es una tontería hoy en día, que si tienes un problema de rentabilidad, oye, pues no busques opciones. Es que este concepto de biblioteca de conocimiento, yo me acuerdo cuando arranqué con el blog, con montar un bar y sobrevivir, es que no había tanta huella digital, tanta información. Y eso también es verdad, John, lo que queremos inculcaros, Mm. que aquí estamos para ayudar. Sí. Todo. Herramientas, herramientas y herramientas y desbloquear. Yo creo que si una función tiene el médico de los restaurantes, también es desbloquear muchas situaciones, porque a veces tenemos datos, tenemos información, También. sabemos, pero no estamos seguros porque no tenemos nadie con quien contrastar o estamos solos porque quizás no tenemos socios o nuestro socio pues es más de marketing o es más de cocina y no nos entiende o es más de sala o de lo que sea o quizás es nuestra pareja, nuestra familia, pues no entiende, ¿no? Estas dudas. Entonces, también tener un poco ese apoyo, esa persona de confianza que a veces puede que tengáis preguntas que penséis que son absurdas o que, ¿cómo le voy a preguntar esto a Roberto? Pero que yo os animo a que lo aprovechéis, no solo para cosas técnicas, sino también pues para desbloquear. Y mira, tengo esta duda, no sé si mantener abierto, no sé si cerrar el local porque me está yendo mal, no sé si cerrar o, ¿sabes? No sé cómo enfocar esto, no sé cómo afrontar esto. Lo otro, que aprovechemos también para eso, yo os animaría a esto. Así que nada, te voy a dar paso ahora para que si quieres cerrar tú de alguna forma, pero sí que me gustaría antes de acabar y de despedirnos, deciros que podéis dejar un comentario en el pie de este vídeo, en cualquier red social que nos vean, en barraideas.com, en el LinkedIn de Barra Ideas o de Roberto Ruiz Rúa, el médico de los restaurantes, y que no estáis solos y que al final, como Barra Ideas, nuestro propósito es generar contenido útil, de valor y que realmente os sirva, no simplemente noticias informativas y de novedades del sector, sino cosas que os sirvan. Y por nuestra parte, pensamos que el médico de los restaurantes pues es una muy buena herramienta, no solo para contarte cosas, sino para poder contestarte de forma personalizada, ¿no? Aunque quizás no sea tu pregunta, porque a veces hay tres, cuatro preguntas repetidas y hacemos una que responda a esas tres, cuatro preguntas en general, porque es muy preguntada, ¿no? Se repite mucho,
pero que, bueno, pues pensamos que es un buen canal y que os animamos a que lo aprovechéis y que también nos sirve a nosotros como feedback, más allá de la sección del médico de los restaurantes, para generar valor en base a vuestras inquietudes y en vuestras necesidades. Así que por mi parte, esto es todo. Roberto, si Pues quieres. nada, yo reforzar sobre todo lo último que has dicho, que estamos aquí para ayudar, que estamos deseando escucharos, que cualquier propuesta que nos hagáis la vamos a mirar con mucho afecto y cariño, que el médico de los restaurantes va a estar donde se le quiera y que viene una verdadera revolución, de verdad, y que la inteligencia emocional es accesible a todo el mundo y que es la seña de identidad de la nueva hostelería. Muy bien, pues cerramos con esto y esperamos vernos pronto en formato vídeo, a ver si le damos caña a este formato, Roberto. Cuenta con ello.